Buenas tardes a todos. Como ya anunciamos que íbamos a llevar esta demanda a pleno, pues mira, desde el Grupo Municipal Socialista, desde hace años, intentamos que se introduzca la perspectiva de género en la ciudad. De hecho, ya en su día, en mayo de 2016, propusimos que en todos los proyectos que hubiese en el Ayuntamiento se teniese en cuenta la perspectiva de género. Para que las mujeres nos sintamos integradas y seguras en la ciudad, porque es nuestro derecho vivir, disfrutar de nuestra ciudad. Como ya expliqué en su día, las ciudades están diseñadas en cuanto, pues, con una perspectiva del poder existente en la sociedad, que es realmente el patriarcado. En lo que se prioriza es, hay una dicotomía social entre el ámbito privado y el público, en el que el público se está hablando de la producción, del trabajo, que normalmente se achaca al hombre, y el privado estaba ligado a la reproducción y al cuidado de los mayores, es decir, al cuidado de las familias, al cuidado de la mujer. Y se diseñaban las ciudades con ese tipo de concepto. Nosotros sí que vemos que sí que es difícil, aunque es un derecho definir y crear lo que debería existir ya, es difícil cambiar lo que es la estructura de una ciudad. Entonces, hay que ir modificando lo que es la estructura, las infraestructuras, hay que ir mejorando la ciudad. Una de las cosas que podemos hacer desde el Ayuntamiento, y que es un deber, es evitar situaciones de conflicto, evitar situaciones y lugares donde haya inseguridad o que den sensación de inseguridad. Y por todo el mundo es conocido que las situaciones de situaciones más difíciles y que hay menos seguridad es en la noche, donde hay menos iluminación. En el caso que vamos a abordar ahora, en el transporte, hay menos líneas de transporte y también menos frecuencia. Entonces, es un tema a solucionar, y además que tiene una fácil solución. En otras ciudades ya se está haciendo, es un modelo que está importado de Francia, se hace en Nantes, en París en breve lo van a tener, y desde hace unos meses ciudades españolas como Vigo, Bilbao, Santander o Tarrasa pues lo están llevando a cabo. Otras están viendo otro tipo, los modelos que pueden hacer. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, lo que queremos es que el foco no vaya dirigido a que sea la mujer la que se tenga que proteger, sino que crear unas medidas disuasorias para que no haya agresiones. Entonces, pues también nosotros pedimos en esta moción que haya más presencia policial por las noches y más campañas de sensibilización para la educación en el respeto y la igualdad. En cuanto al modelo, pues no fijamos uno en concreto para Logroño porque, como ya vamos a definir, es un tema que hay que hablar con la concesionaria de autobuses, pero sí hay que decir que unas ciudades están llevando unos modelos en el que las mujeres piden la parada a demanda y otras fijan paradas intermedias para que sea mucho más fácil y posible que las mujeres puedan acceder a sus lugares de residencia o donde se tengan que trasladar con el menor riesgo posible de que vayan mucho tiempo solas. Pensamos que el coste va a ser mínimo o nulo debido al horario, es nocturno, y que tampoco, debido también a este horario, que no va a alterar ni el tráfico de la ciudad ni afectará el transcurso de lo que es el autobús búho. También, como ya lo comentamos pues hace 2 años cuando se debatió y en continuas mociones que hemos llevado a cabo,
es importante crear medidas disuasorias y por eso nosotros también, para mejorar esta moción, proponemos que se mejoren, por ejemplo, las zonas con más iluminación, también que las paradas tengan efectivamente más iluminación, que sean más transparentes y que incorporen interfonos para que si hay un momento conflictivo, pues que se pueda acudir. Entonces, nosotros, por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Logroño presenta la siguiente moción para su aprobación en el Pleno Ordinario del día 5 de abril. El Ayuntamiento en Pleno acuerda solicitar a la Junta de Gobierno estudiar con la concesionaria del transporte público de Logroño, Aulosa, la introducción de paradas a demanda de las mujeres que lo soliciten o el establecimiento de paradas intermedias a las que ya establecidas en las líneas del bus o por la noche para que las mujeres se sientan más seguras al llegar a sus casas. Y 2, realizar un plan de actuación en la red de paradas del transporte público que tenga como objetivo del mismo dar más seguridad a las mismas, mejorando la iluminación si fuera necesario, haciéndolas más transparentes e incluyendo interfonos en aquellas que estén más alejadas del centro de la ciudad para que puedan ser utilizadas en situaciones de riesgo. Muchas gracias. Bien, pues presentada la moción, estaríamos en el turno en contra. ¿Alguna intervención? Pues entonces, en portavoces. Señora Antoñanzas. Muchas gracias, presidenta. Les anuncio que vamos a votar a favor de esta propuesta. Nosotros en noviembre del 17, después de haber estado reunido con los vecinos del Campillo, y aprovecho para saludar que está el presidente de la asociación, porque yo saludo a las personas por sus cargos, no las critico. Señora Antoñanzas, por favor, sigamos con la moción, igualmente que antes. Por favor, señora Antoñanzas, siga con la moción. Gracias. Estoy explicando. Siga con la moción, por favor. Estoy en ello. Pero no hace más que decirme que siga, y yo trato de seguir y me dice que siga. Siga con la moción. Eso intento. Bueno, como le iba diciendo, saludo al presidente de la asociación del Campillo porque tiene ese cargo y así es elegido por los vecinos y no viene en condición particular de vecino de esta ciudad. En cualquier caso, después de escuchar a los vecinos de la zona y a los jóvenes, y traje una propuesta que era que cambiar 200 metros lo que era el itinerario de la línea Búho 3, que justamente una de las paradas pues dejaba en una zona absolutamente no habitada, y que veíamos más rentable y sobre todo también incidíamos mucho en el tema del concepto de género que se planteaba desde el Grupo Socialista y el tema de la seguridad, pues bueno, pues en este caso también de las mujeres y de los jóvenes en general. El tema de que bueno, pues esa línea se acercase a la zona habitada y a la zona más iluminada. La verdad es que esta moción en noviembre se aprobó por unanimidad, todos estuvimos de acuerdo, pero lamentablemente hemos caído en la concejalía del señor Iglesias y él se comprometió en ese pleno a estudiarlo y a fecha de hoy pues me imagino que estará dentro de esos múltiples asuntos que está intentando resolver en esta ciudad. Lógicamente, su propuesta es mucho más amplia que la nuestra, que era más puntual para una zona concreta, pero nos parece absolutamente correcta. Conocemos experiencias de otras ciudades que parece que está interviniendo. También coincidimos en parte en su análisis, porque bueno, esto es una situación que soluciona bueno, lo que es las zonas donde discurre el autobús, pero todos sabemos que hay muchas zonas en esta ciudad por donde no pasa la línea de autobús, lógicamente, y que son zonas donde bueno, pues tiene una cierta carencia también de iluminación y bueno, pues también hay que buscar medidas en ese sentido. Como insisto que nos parece una iniciativa aceptable y nos parece una iniciativa positiva para esta ciudad, pues vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, señora Alonso. Gracias, señora presidenta. Señora Fernández, le confieso que al leer la moción, si bien estoy de acuerdo en la idea, me faltan pues un poco de datos, de decir, bueno, cuántas agresiones se han producido en Logroño durante la noche, si ha habido alguna denuncia de alguna mujer que se haya sentido, pues yo qué sé, acosada en el trayecto nocturno. Yo creo que no va a generar un coste, pues yo creo, señora Fernández, pues si se baja la unidad seguro le podrán decir si va a haber un coste o no va a haber un coste.
Dicho esto, estamos de acuerdo, evidentemente, todo lo que sea ayudar a que las mujeres se sientan más seguras, trabajaremos y lo apoyaremos. Pero sí que nos falta un poco más de concreción de decir, pues estos datos, realmente un estudio de si realmente las paradas son transparentes o no son transparentes, porque yo que sepa, las paradas que yo he visto se pueden ver perfectamente, salvo por una cara que está el MUPI, pero bueno, esto forma parte del mobiliario urbano de toda la ciudad y cambiarlo esto no es posible. O bueno, no es posible económicamente en este momento. Me hubiera gustado eso, que fuera un poco más técnica, pero más allá de eso, que entendemos el espíritu de la moción y que, visto que va a salir adelante, nosotros votaremos a favor de esta moción. Muchas gracias. Señora Solana. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Nosotros, en la misma línea que María Luisa y que el anterior compareciente, las mujeres estamos necesitadas de muchas cosas y es bueno poner herramientas que mejoren la seguridad, en este caso nocturna, de las mujeres. Por lo tanto, votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias. Señora Fernández. Muchas gracias por el apoyo. Efectivamente, nosotros sabemos que Logroño es una ciudad muy segura y pretendemos que siga siendo muy segura. Lo que sí que queremos, como ya he comentado antes, es poner el foco en disuadir, en que no llegue, en dar la sensación a la mujer de seguridad y a la ciudadanía en general, porque muchas veces no hay problema, pero se percibe cierta inseguridad. No es lo mismo una parada aquí en Muro de Cervantes, que tiene una cara tapada por propaganda, que si nos vamos a la Cava. Es completamente diferente. Pero, efectivamente, el tema está en disuadir. No decimos que Logroño sea una ciudad insegura porque no lo es. Queremos que siga siendo segura y que la ciudadanía y las mujeres, sobre todo, percibamos que es segura. Muchas gracias. Señor Iglesias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. En primer lugar, disculpen mi voz, pero un proceso catarral me permite hablar de una manera un poco extraña y quizás con alguna interrupción. Nosotros vamos a votar a favor de la moción, pero ahí sí que, bueno, pues cuando se ha debatido antes sobre determinada modificación presupuestaria y se hablaba de separar, yo creo que en esta moción quizás hubiera sido tener muy claro que una no tiene nada que ver con la otra en cuanto al fondo y a la forma de redactar ustedes su moción. La segunda tiene un planteamiento totalmente diferente, el segundo punto de votación, que el primero, en el que bueno, todos estamos de acuerdo en ello. Pero sí que es verdad que yo le quisiera matizar un par de cosas. El modelo que se utilice es importante. Y por eso nosotros, como bien dice la moción, y vamos a apoyar, no solo hablaremos con la concesionaria para que nos estudie técnica y jurídicamente los pros y los contras que puede tener esta medida, sino también con los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Porque no olvidemos, señora Fernández, que lo que nació en Nantes en el 2015 nació para muchas veces evitar el acoso dentro del propio autobús urbano. Se creaban situaciones de peligro, con lo cual lo que está funcionando en Nantes y en la región de París implica que aquellas usuarias del autobús se sientan más cómodas dentro del autobús, se sienten en los asientos delanteros y, por supuesto, evacúen el autobús por la parte delantera a la vista del conductor. Nosotros estamos yendo un poquito más allá, es decir, no hemos hablado nada dentro del autobús, que es el concepto originario de Nantes, sino que hablamos cuando la persona desembarca del autobús. Y ahí el sistema de autobús poco puede hacer, excepto acercarle de una manera más cómoda a su punto de destino. Pero fuera de ahí, el transporte urbano poco más va a poder aportar. Con lo cual, el modelo es importante. Es importante porque hay que hablar de seguros. Alguien se va a bajar fuera de una parada que en principio no está reglamentada dentro del contrato, del seguro que tiene el transporte urbano. Y hay que hablar de cómo dotar a los conductores de determinadas vías de analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, no podemos dejar que una situación buena en origen como es esta pueda pervertir el sistema. Y que aquellas personas que decidan
abrir, es decir, en Nantes solo se utiliza para mujeres. En Vigo son todo tipo de personas con movilidad reducida. En Terrassa también solo son mujeres. Barcelona lo tiene que aprobar. Bilbao lo ha metido en reglamento, pero todavía el reglamento se tiene que aprobar. Bueno, hay en Sabadell, su concejal de movilidad, le veía muchas pegas por el tema fundamentalmente de dar cobertura legal a todo esto. Entonces, como no es fácil, el modelo que usted decía que no vamos a proponer modelo porque en principio nos da igual, no, es que es el kit de la cuestión. El modelo que utilicemos es lo que nos va a dar una seguridad jurídica como ayuntamiento hacia el ciudadano. Pero no olvidemos que esta moción habla del transporte urbano, con lo cual tenemos que hablar de lo que pueda ocurrir dentro del transporte urbano, dentro del propio autobús o en la parada. Lo que ocurra 50 metros, 2 metros, metro y medio después de la parada establecida estará fuera de esta moción. Y esos son los encajes legales que tenemos que ver. Con lo cual, esa primera parte de la moción estamos todos de acuerdo, hay que estudiarlo, hay que verlo. Las ciudades que lo han puesto, yo leí hace poco, el primer fin de semana en Vigo, fueron 4 personas las que lo utilizaron, luego ya no ha habido más estadísticas, lo dijo su propio alcalde. En otras ciudades están en fase muy embrionaria, muy experimental, con determinadas líneas. También es verdad que son ciudades con un área metropolitana muy importante, donde los casos que se producen o se pudieran producir, se producen en zonas más alejadas de lo que es la trama urbana, por la propia geometría, por la propia, espacio de la ciudad, ¿no? En nuestro caso es una ciudad más compacta, hay 3 líneas, cosen de norte a sur y de este a oeste, es una trama diferente, ¿no? Con lo cual, en ese aspecto hay que analizarlo muy bien y saber primero lo que queremos. ¿A dónde lo vamos a abrir? A todo el mundo. Su moción habla únicamente en la parte que hay que votar, en la parte de lo que es propiamente de la moción, habla únicamente de mujeres, pero en su parte expositiva habla de otros colectivos. No tiene nada que ver una cosa con la otra y tendremos que ver jurídicamente cómo encaja todo eso. A partir de ahí, la segunda parte de su moción es la que yo no veo ya tan clara. Dotar de determinados mecanismos, dotar de más visibilidad. Bueno, las paradas, yo creo que en Logroño tenemos una serie de paradas importantes, con una visibilidad alta, muy transparentes, un poco llenas de obstáculos que, bueno, pues impidan determinadas situaciones extrañas. Y, bueno, pues tendremos que ver también realmente si jurídicamente podemos poner cámaras o podemos poner interfonos, porque esto también está regulado por leyes que protegen la intimidad de las personas y, bueno, pues hay que ver qué tipo de recintos podemos utilizar o no. Y le pongo un caso. Hace años los autobuses en muchas ciudades tenían las cámaras delanteras en marcha y hubo sentencias judiciales que esas cámaras las obligaron a apagar. ¿Por qué? Porque no garantizaban la seguridad, la protección, vamos a decir, personal o de datos de las personas que circulaban por allí. Puede ocurrir lo mismo en una parada, personas que vayan y vengan, que la cámara de la parada les pueda enfocar. Con lo cual, no es tanto el espíritu de la moción, que los 27 concejales estamos de acuerdo con el espíritu de su moción, sino que hay que concretar muy claramente y no dar falsas expectativas a los ciudadanos y ciudadanas de Logroño en decir de que mañana o pasado vamos a tener ya esto. Hay que encajarlo, hay que ajustarlo, hay que reglamentarlo y cuando salgamos a la calle que salga bien. Por eso le insisto, el modelo es muy importante. Muchas gracias, señor Iglesias. Pues ha concluido el debate y vamos a pasar, por lo tanto, a la votación. Grupo Mixto, a favor. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo Cambio Logroño, a favor. Grupo Socialista, a favor. Grupo Popular, a favor. Con la unanimidad del Pleno se aprueba. Pasamos al siguiente asunto.